Buenas tardes, gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá, es la primera vez que estoy presentando mi trabajo. Como yo les mencionó, en mi laboratorio estamos enfocados en la regulación de las conexiones entre los microtubulos y los quinéricos durante mitosis. Específicamente, mi trabajo se enfoca en una proteína que se llama KNF1, que es una proteína que hace parte del quinésico y que no ha sido muy estudiada en células humanas, pero cuando yo comencé el proyecto me pareció una proteína muy interesante y los resultados que hemos encontrado hasta ahora también son interesantes e indican que esta proteína influencia la activación de una quinasa que se llama Aurora B, y esta quinasa es conocida como la reguladora maestra de las células del quinésio. Entonces les estaré hablando mucho de cromosomas, microtubulos y quinéricos durante la charla. Como un breve repaso de qué es mitosis, probablemente todo el mundo lo sabe, pero mitosis es la división celular, es el proceso mediante el cual una célula se divide en dos células conteniendo exactamente el mismo material genético o cromosomas, y este término fue inicialmente descrito desde finales de 1800 y ha sido intensamente estudiado desde 1950 hasta hoy. A pesar de que son muchos los detalles que hoy en día conocemos de este mecanismo, aún hay muchísimas preguntas sin resolver. Sin embargo, lo que sí sabemos bien es cuáles son las principales estructuras que juegan un papel importante durante el mitosis, y esos son los cromosomas, obviamente, los quinéricos y los microtubulos. Los cromosomas, cuando mitosis comienza, los cromosomas se observan como un par de cromátidas hermanas porque el DNA previamente se ha replicado durante el ciclo celular, y esas dos cromátidas hermanas están unidas por una región llamada centrómero. En la región externa del centrómero se forma la estructura llamada quinésico, que es una estructura que contiene aproximadamente 100 proteínas, y esa estructura es la que sirve como puente para conectar los microtubulos a los cromosomas. La función de los microtubulos es, por supuesto, mediar el movimiento de los cromosomas durante mitosis. Así los cromosomas pueden llegar a la fase de metafase, donde están completamente alineados y luego se pueden separar en las dos células. Y el quinérico, de nuevo, es la estructura que permite ese enlace entre los quinéricos y los cromosomas. Si la célula no contiene un quinérico funcional, este alineamiento no puede suceder. Este es un ejemplo este es un video en el que vemos una célula. Aquí estamos viendo por microscopía de fluorescencia los microtubulos en rojo, los quinéricos en verde, y los cromosomas se ven como las estructuras oscuras por microscopía de paz. Esto es una célula normal, y como pueden ver es un proceso dinámico, y al final de la mitosis los pares de cromátidas hermanas se dividen equitativamente en las dos células. En una célula normal, el par de quinéricos hermanos deben estar unidos o conectados a microtubulos que emanan de polos opuestos. Entonces, aquí los microtubulos actúan como cuerdas que están produciendo la fuerza para poder separar estas cromátidas hermanas. Sin embargo, en células normales, a veces hay errores en esas conexiones. Y este video muestra un ejemplo de esto. Esta es una célula en la que, si observan aquí, hay un cromosoma, un par de quinéricos que se queda en la mitad. Esto significa que hay un error en la conexión entre los microtubulos y los quinéricos, y lo importante es que la célula contiene la maquinaria molecular necesaria para corregir esos errores. Entonces, los errores suceden normalmente en nuestras células, pero nosotros somos capaces de corregirlos. El problema es cuando la célula no es capaz de corregir esos errores. El resultado final va a ser dos células hijas conteniendo un número incorrecto de cromosomas. Cuando esto sucede, esto se conoce como aneuploidía, y la aneuploidía está altamente asociada al cáncer. Ustedes conocen la mayoría de células cancerígenas contienen células aneuploides. Entonces, este mecanismo, esa es la importancia de este mecanismo, entender cómo la célula puede reparar, cómo la célula detecta que hay un error, cómo la célula utiliza un mecanismo llamado checkpoint, que es el mecanismo por el cual ella siente que hay un error para el proceso de división celular y espera hasta que el mecanismo que corrige los errores corrija el error, y luego sí la división celular puede continuar. En el laboratorio en el que yo me encuentro, estudiamos precisamente la regulación de esas conexiones. Cuáles proteínas están involucradas
en directamente conectar los microtúbulos y cómo esas conexiones son reguladas, puesto que durante mitosis hay momentos en que las conexiones necesitan ser flexibles y dinámicas, pero hay momentos en que las conexiones necesitan ser fuertes previo a la separación para poder generar la fuerza y la separación de las cromatías hermanas. Esto es un diagrama muy simplístico de cómo lucha un género. Como yo mencioné, tiene más de 100 proteínas, pero aquí estamos mostrando solo las proteínas básicas, las que voy a mencionar durante la charla, y siempre es una histona que está representando el DNA. Entonces, si se imaginan, aquí está el DNA, este es el ginerofor y aquí estaría la conexión con el microtúbulo. Durante mucho tiempo se han investigado estas proteínas del ginerofor externo, de la capa externa, ya que son las proteínas que directamente interaccionan con los microtúbulos. Y la proteína que se conoce por ser la proteína más importante, porque es la que directamente conecta con los microtúbulos, es un complejo proteínico que se conoce como MCA. Yo me voy a referir a esto como HEC1, porque HEC1 es la subunidad de la MCA que directamente interacciona con los microtúbulos. Esta proteína se ha determinado por experimentos in vitro y in vivo que esta proteína es regulada por fosforilación. Y la quinasa que fosforila esta proteína se llama Aurora B. Básicamente, el mecanismo como se entiende hoy en día es que Aurora B fosforila HEC1 y la fosforilación hace que la conexión entre los microtúbulos y HEC1 disminuya. O sea, la afinidad de unión de enlace entre estas dos proteínas, entre este polímero y esta proteína disminuye. Cuando no está fosforilado, la interacción es fuerte. Y eso ocurre durante mitosis tardía. Cuando está fosforilado, durante mitosis temprana, la interacción no es fuerte, es más dinámica, es más flexible. Esto se conoce de nuevo de muchas maneras, y hay muchos laboratorios estudiando específicamente esta proteína, porque es una proteína muy importante de nuevo para estas conexiones y para la correcta segregación de los cromosomas. Sin embargo, es interesante que esta quinasa, que se conoce por ser la quinasa que fosforila esta proteína, se encuentra a una distancia relativamente distante del sustrato. Esta proteína por muchos años se ha observado en la región interna del centrómero y HEC1 está, como lo mencioné antes, en la región externa del ginerofor. Entonces, una de las preguntas en el campo es cómo una quinasa, estando a una distancia tan grande, puede realmente fosforilar el sustrato. Y esa es una de las preguntas que nosotros también estamos estudiando. Existe un modelo que trata de explicar esto y se llama el modelo de posicionamiento espacial. Aquí podemos ver cómo en una célula se puede ver esta población de Aurora B en verde, localizada en el centro, y el ginerofor está externamente, está en la parte externa del centrómero. El modelo de posicionamiento espacial dice o propone que la quinasa en la mitad, estando en el centro, puede fosforilar los sustratos cuando no hay tensión, cuando los microtúbulos no están enlazados fuertemente, entonces nada los está jalando, por así decirlo, y la quinasa puede, por medio de un gradiente, puede fosforilar los sustratos. Sin embargo, en mitosis tardía, cuando ya en metafase necesitan tensión, alta tensión y separarse, la quinasa no alcanza los sustratos, entonces ya el gradiente no es capaz de fosforilar, y esa proteína como HEC1 puede ser fosforilada y las conexiones se pueden estabilizar. Esto es un modelo y es probablemente el modelo más aceptado en este momento en el campo, observado recientemente en la región del ginerofor. Entonces, en este caso, usando anticuerpos que son fosfoespecíficos, porque la quinasa se autofosforila para estar activa y podemos detectarla con anticuerpos que son fosfoespecíficos. En este caso la vemos cerca al ginerofor y no en la región interna de los cromosomas. Entonces, esto indicaría, estos resultados recientes indicarían que probablemente hay otra población más cercana al ginerofor, que es la población realmente a cargo de la regulación de esta interacción entre microtúbulos y ginerofor. Bueno, hay muchas preguntas por resolver en el campo, pero básicamente pero en la que yo me he enfocado es precisamente cómo ocurre la regulación de la fosforilación de esta proteína HEC1, que es la proteína principal que interactúa con microtúbulos.
y eso estaremos dando los resultados de su trabajo. Bueno, como el título lo menciona, yo estoy más interesada en la otra proteína que se llama KN1. Y yo me interesé por esta proteína porque es parte de este complejo importante en la capa exterior del cinérocos, pero a pesar de que es una proteína importante, cuando este gen es silenciado, los cromosomas no pueden alinear correctamente. Esta proteína no se ha estudiado mucho en células humanas, es una proteína bastante grande, de 262 kilodaltons, y es una proteína que es considerada estructural, puesto que sirve de plataforma para otras proteínas durante mitosis que están involucradas en diferentes procesos celulares. Por ejemplo, estas dos proteínas están involucradas en el checkpoint. Esta es una fosfatasa que se supone que contrarresta la actividad de la quinasa. Y son proteínas que necesitan estar en el cinérocos para poder tener actividad. Sin embargo, de nuevo, esa proteína no había sido muy estudiada. Entonces, la pregunta inicial fue: ¿qué pasa en células si silenciamos este gen? No tenemos estas proteínas que de una u otra forma están influenciando la actividad de la quinasa. ¿Qué pasa con el estado de fosforilación de la proteína que realmente regula la interacción con los microtúbulos? Entonces, el primer experimento que hicimos fue tomar células, silenciar el gen endógeno de KN1 y mirar qué pasa con el estado de fosforilación de esa proteína H1. En este caso, es un anticuerpo específico para una serina que sabemos que es fosforilada por aurora beta. Aquí estamos viendo una célula control, los cromosomas, el estado de fosforilación de H1, como es un zoom, y pueden ver está altamente fosforilado. Pero en el caso de células en las que KN1 ha sido silenciado, vemos que la fosforilación disminuye. Ese fue el primer resultado y fue bastante interesante, puesto que estos experimentos son hechos en células que se sincronizan desde el estado inicial de mitosis para asegurarnos que realmente la fosforilación no ocurre desde el principio y no era un problema de fosforilación que estábamos observando. Entonces, la siguiente pregunta fue: bueno, si desde el principio las células no están siendo, G1 no está siendo fosforilado cuando nosotros silenciamos este gen, debe ser porque la quinasa está siendo afectada. Entonces, lo siguiente que hicimos fue evaluar qué pasa con la actividad de la quinasa, y eso es lo que muestra este experimento. Aquí vemos una célula control, vemos los cromosomas. Aquí estamos viendo la quinasa activa por medio de un anticuerpo fosfoespecífico. Y cuando silenciamos el gen de KN1 podemos ver que consistentemente la quinasa no aparece en estas células, no está activa, o la localización de la quinasa activa no ocurre en este caso. Entonces, esto nos llevó a concluir que no sabemos cómo, pero KN1 de una u otra forma está influyendo en la actividad de la quinasa, y por eso G1 no está siendo fosforilado desde el principio. Y esto podría explicar también por qué cuando este gen es silenciado observamos errores de alineamiento de los cromosomas y problemas en la segregación. Importante, también evaluamos el estado de G1, de la localización de G1, no de la forma fosforilada, sino de la forma normal. Y observamos que cuando el gen de KN1 es silenciado, G1 está normalmente localizada en el cinérocos. Lo que no está haciendo es regulada, pero la proteína está ahí. Y de hecho aquí también lo mostramos como de Western blot, en el cual una célula control tiene los mismos niveles de la proteína G1 que una célula que carece de la proteína KN1, indicando que G1 se mantiene a los mismos niveles en ambos casos. Bueno, los siguientes experimentos que quisimos hacer fue determinar qué parte de KN1 realmente está involucrado en este mecanismo, qué región de la proteína es suficiente para poder recuperar la actividad de la quinasa y para recuperar los niveles de fosforilación de G1. Como yo mencioné inicialmente, KN1 es una proteína bastante grande y no ha sido muy estudiada. De hecho, no hay ninguna información estructural, ni siquiera por predicción bioinformática no se parece a nada, no hay dominios, no hay motivos. Entonces, nosotros comenzamos este trabajo un poquito a ciegas. Lo que hicimos fue tomar fragmentos aleatorios de la proteína, tratando de cubrir toda la proteína para tratar de entender cuál región de nuevo realmente es capaz o es suficiente para recuperar esa actividad. Esto es un esquema de todos los plásmidos que se generaron,
Y importante, todos los plásmidos contienen una proteína fluorescente cargada en la región N-terminal y todos también contienen una porción pequeña de la región C-terminal que es suficiente para que todos ellos se localicen en la región del quinérgico. Eso ya se sabía con anterioridad, entonces lo que yo hice fue mapear básicamente cuál era la región mínima de la región C-terminal para poder que todas las proteínas mutantes se localicen en el quinérgico. Como se hacen estos experimentos es básicamente silenciar el gen endógeno por medio de RNA de interferencia y después expresamos estos diferentes mutantes usando un plásmido que es resistente al RNA de interferencia. Así podemos tener en las células la proteína mutante y podemos verificarlo por medio de microscopía porque ellos tienen proteína fluorescente, entonces está expresando también la proteína fluorescente. Después de esto procedemos a hacer inmunofluorescencia, por lo cual podemos determinar el estado de otras proteínas, por ejemplo de la quinasa o de HEC1 o del estado de fosforilación de otras proteínas cuando tenemos los mutantes. Este fue el primer set de experimentos que se hicieron, pero como tuvimos resultados bastante interesantes, decidimos generar líneas celulares estables. En este caso, los mutantes o los fragmentos de la proteína se insertan establemente en el genoma de las células y también se insertan con un promotor, que es un promotor inducible. Así por la división de una droga, por ejemplo como tetraciclina, se puede inducir la expresión de estos mutantes. Esto es un sistema maravilloso puesto que es muy reproducible y los niveles de expresión de las proteínas mutantes en las células es muy alto. Entonces, y aparte de eso es isogénico, pues sabemos que todas están insertadas en la misma posición en el genoma y podemos comparar todas las líneas celulares y realmente concluir cuál es el efecto de los diferentes mutantes en la célula. Bueno, siguiendo este esquema de experimentos, ¿qué fue lo que encontramos? Lo que encontramos es que la región N-terminal de esta proteína es suficiente para recuperar la actividad quinasa y la fosforilación de HEC1. Y esto es lo que vemos en este experimento. Aquí vemos una célula control, vemos los cromosomas, esto es un marcador del quinérgico y este es el anticuerpo indicando la actividad de la quinasa. Este es el control. Cuando N va en silenciado, vemos que la actividad quinasa disminuye, como mencioné anteriormente. Y en este caso, todos estos son los experimentos de silenciamiento y rescate, en los cuales los genes el gen endógeno tiene N1 ha sido silenciado, pero se está expresando los fragmentos mutantes. Aquí vemos que la región N-terminal y esta región que contiene una porción de la región N-terminal son capaces de recuperar actividad de la quinasa. Sin embargo, la región C-terminal no logra recuperar la actividad de la quinasa. Y aquí vemos las cuantificaciones. En el caso del fragmento 300 N-terminal, logramos recuperar 60%. En el caso del 300-800 N-terminal, se recupera con 80%. Y el 1500 C-terminal también recupera 60%. Sin embargo, en la región C-terminal, 1200C, no logra recuperar esa actividad. Entonces la conclusión de aquí es que la región N-terminal de KENA1 es suficiente para medir la localización de la aurora B activa o la activación de aurora B en la región del quinérgico. Por supuesto, la siguiente pregunta sería si esas mismas regiones N-terminales son suficientes para recuperar la fosforilación de HEC1, que es el sustrato de aurora B. Y eso fue lo que encontramos. Entonces, consistente con los otros experimentos, vemos que las regiones N-terminal son suficientes para recuperar la fosforilación de esta proteína, pero la región C-terminal no lo es, indicando de nuevo que la región N-terminal es suficiente para promover esta función. Importante, como lo mencioné inicialmente, todos, incluyendo la región C-terminal, pueden localizar la proteína HEC1 a niveles normales, prácticamente del 100%. Lo que significa que la región que encontramos de KENA1 es importante para la regulación de esa proteína, más no para la localización de la proteína. La localización es normal en todos los experimentos. La siguiente pregunta fue, bueno, yo mencioné al principio que el modelo de posicionamiento espacial dice o propone que es esta población de aurora B posicionada en la región centromérica interna, la cual está a cargo de fosforilar esta proteína que está bastante alejada.
Entonces nosotros nos preguntamos qué pasa con esa población, qué pasa si silenciamos este gen y usamos el mismo esquema de experimentos en el cual recuperamos o rescatamos las células con diferentes mutantes, qué pasa con esta población de la proteína, no con la activa que está en la región del genérico. Y lo que observamos fue interesante en términos de que los resultados indican que esta no es la población a cargo de fosforilar esa proteína. Lo que vemos es que cuando este gen es silenciado, tenemos hasta 70% de esta población, y a pesar de tener 70% de esta población, vemos que la fosforilación de la proteína disminuye notablemente, lo cual indicaría que esta realmente no es la población a cargo de esta función. Y de nuevo, inclusive los regiones C terminales también pueden contener significativos niveles de la población centroamericana de raíz. Sin embargo, la región N terminal, de cierta manera, y aún no entendemos cómo, también promueve la localización completa de la aurora de Centroamérica. Y durante muchos años se ha estado hablando, pero aún no se entiende cómo hay cierto mecanismo de comunicación entre el gineróforo y el centrómero, indicando cuando las proteínas necesitan ser localizadas, pero realmente este mecanismo aún no lo comprendemos. Pero la conclusión de estos experimentos es que nosotros proponemos que esta no es la población realmente a cargo de la fosforilación de estas proteínas en la capa externa del gineróforo. Como un resumen de lo que he mostrado, la proteína KN1 es una proteína que ha sido considerada estructural, sirve como plataforma para proteínas que tienen diferentes funciones celulares, incluyendo el checkpoint, y lo que encontramos es que el silenciamiento de este gen causa disminución en la fosforilación de G1, que es la principal proteína de interacción con microtúbulos. Encontramos que la región N terminal de esta proteína es suficiente para rescatar la actividad de la quinasa y la fosforilación de G1. Y adicionalmente encontramos o proponemos que esos niveles que aún conteniendo niveles significativos de aurora B que se localizan en la región centroamérica interna no son suficientes para mediar la fosforilación de esta proteína. Bueno, la segunda parte es mucho más corta y aquí voy a hablar un poco del checkpoint. Como yo mencioné al principio, en células normales existen errores en el momento de la segregación de los cromosomas, errores en las conexiones entre los microtúbulos y los genéricos. Sin embargo, la célula es capaz de reparar esos errores. Pero, y esa maquinaria se llama la maquinaria de la corrección de errores, pero también tiene un mecanismo que se llama el mecanismo del checkpoint, que es el mecanismo por el cual la célula siente que hay un error, para el proceso de división celular y espera a que todo esté normal para poder dividirse. Esta película es muy linda, es una célula de rata canguro, se llama, y se usa, a pesar de que es un organismo que no ha sido completamente secuenciado, es muy usado en el campo de mitosis porque son células muy planas, contienen un menor número de cromosomas y son hermosas para mirar en el microscopio. Entonces, como pueden ver, aquí es una célula normal dividiéndose, pero no sé si observan, lo voy a volver a colocar, pero la célula, a pesar de que la mayoría de los cromosomas están alineados, no prosigue anafase o no prosigue la segregación hasta que el último cromosoma no llega al alineamiento. Entonces, el checkpoint es un mecanismo fascinante que aún realmente no se comprende muy bien, pero si ustedes observan, aquí hay un cromosoma y él se queda, van a ver que no se alinea al mismo tiempo con los demás, y a pesar de que todos están alineados, la célula no prosigue, la célula espera hasta que este último llegue, se alinee, se conecte correctamente con los microtúbulos y ahí sí la segregación ocurre. ¿Cómo la célula siente esto? No, realmente es una de las preguntas que se evalúan en el mundo. Hay muchos laboratorios trabajando en este mecanismo, pero esa es la mejor forma de explicar el checkpoint. El checkpoint es esto: esperar hasta que todo esté bien para poder proseguir. Hay proteínas involucradas en este proceso y esas proteínas, unas de esas proteínas son VAP1 y GABA1. Y como yo mencioné al principio, KN1 sirve como plataforma para esas proteínas. Entonces nosotros nos interesamos en esto porque pensamos, es posible que KN1, o sea, a través de KN1, estas proteínas estén indicando, estén dando señales para el checkpoint, y al mismo tiempo es posible, ya que encontramos
encontramos que esta proteína está involucrada en la actividad de la quinasa, que es la que está reparando los errores, puesto que está fosforilando las proteínas que liberan los microtúbulos. Es posible que esto es completamente de nuestra imaginación, todavía no tenemos datos realmente sugiriendo esto, pero pensamos que podría ser la forma en la cual estos dos mecanismos están conectados, el mecanismo de reparación de errores y el mecanismo del checkpoint. Entonces, lo que quisimos hacer aquí fue mirar qué pasa con estas proteínas que son reclutadas por KNY1 en el cerebro. Si el efecto que estamos viendo cada vez que silenciamos este gen es debido a KNY1 o es debido a que estas proteínas no están llegando al cerebro porque la plataforma no está. Cuando hicimos el experimento con BABA1, básicamente estos experimentos siguen el mismo esquema. Aquí logramos silenciar el gen de BABA1, pero KNY1 endógena está presente. Y lo que hacemos es observar qué pasa con la actividad de la quinasa. Y lo que vimos es que la quinasa se encuentra normalmente. O sea que BABA1 no está influenciando la actividad de esta quinasa en este caso. Cuando quisimos hacer el experimento para PP1 es una fosfatasa que no podemos silenciar el gen, puesto que es una fosfatasa implicada en muchos mecanismos celulares y las células no son viables. Lo que hicimos fue generar un mutante en el cual el motivo que une PP1 está mutado, entonces KNY1 no logra reclutar PP1 en el cerebro. Cuando hicimos este experimento también observamos que la quinasa está normalmente localizada y activa en el cerebro, indicando que estas dos proteínas, BABA1 y PP1, no están influenciando la actividad de la quinasa. Sin embargo, cuando hicimos el experimento para BAP1, que es otra proteína del checkpoint, y es una proteína que inicialmente se consideró o se ha demostrado que interactúa con esta región en el terminal de KNY1, pero recientemente en un artículo, probablemente hace 4 meses, se descubrió que también interactúa en esta región por medio de otros sitios de fosforilación por otra quinasa. Encontramos que cuando BAP1 es silenciado, la actividad de la quinasa sí se afecta. Aquí no estamos mostrando las cuantificaciones, pero la cuantificación indica que los niveles bajan hasta un 50%. Entonces sabemos que por BAP1 sí hay un efecto en la actividad de la quinasa. Y lo que quisimos preguntar fue si todo lo que habíamos observado de los fragmentos en el terminal se debía a BAP1 o no. Entonces hicimos el mismo esquema de experimentos de silenciamiento y rescate, y lo que observamos es, aquí estamos viendo una célula control en la cual BAP1 está normalmente localizado en el ginerococ. En una célula en la cual KNY1 se silencia, BAP1 no está localizado en el ginerococ, puesto que la plataforma no está. Pero en las células en las que se rescata con los diferentes mutantes, observamos que la región 300 a 800N sí logra recuperar hasta un 80% la localización de BAP1, pero la región 300N no logra recuperar la localización de BAP1. Y la C-terminal tampoco, como se esperaba, puesto que resultados de otros laboratorios indican que es la región C-terminal. Estos resultados confirman los resultados recientes por otros laboratorios indicando que esta región es importante, pero también fue interesante observar que esta región, a pesar de que es una región que ha sido cristalizada en conjunto con BAP1 y que hay una interacción directa con la proteína, en células no es suficiente para unirla al ginerococ. Entonces, a pesar de que la interacción existe, esa interacción no es suficiente. Y la otra conclusión que tenemos de estos experimentos es que tenemos dos mecanismos, uno dependiente de BAP1, puesto que este que puede unirse a BAP1 es el fragmento de KNY1 que promueve la actividad de la quinasa mayormente hasta un 80%, mientras que tenemos un mecanismo también independiente de BAP1, puesto que esta región activa la quinasa a un 60%, pero no está uniendo BAP1 al ginerococ. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mecanismos? ¿Cómo funcionan? Es algo que probablemente en el futuro trataremos de investigar, pero en el momento no conocemos la respuesta. Este es el modelo final que es lo que proponemos. Como yo mencioné al inicio, el modelo que está propuesto en el campo es este modelo de posicionamiento espacial, en el cual es un gradiente de la quinasa que está ubicada en el centrómero interno, que por un gradiente logra fosforilar las proteínas externas del ginerococ. En este caso, lo que nosotros proponemos es que hay dos poblaciones. Hay una población activa localizada más cercana a la región del ginerococ, y esta población, de acuerdo a nuestros resultados, es la población que está a cargo de fosforilar la proteína en la capa externa, y al fosforilar esta proteína
las conexiones con los microtúbulos se vuelven inestables. Entonces así es como la quinasa está promoviendo la dinámica de esta interacción y están haciendo interacciones más flexibles, de menos afinidad, y los errores pueden ser corregidos. Nosotros suponemos que esta situación se da en mitosis temprana, en la cual de nuevo BAP1 también está localizado en el quinérocos, y eso se sabe desde hace bastantes años, que las proteínas del checkpoint se localizan fuertemente durante mitosis temprana, y proponemos que, de acuerdo a los resultados que mostré, que esta interacción promueve la actividad de esta quinasa, y esta quinasa puede entonces fosforilar eficientemente estos proteínas. Entonces, la idea del modelo es que estos dos mecanismos están conectados a través de KNL1. En mitosis tardía, lo que proponemos es que no es una tensión de distancia entre los quinérocos hermanos, sino una interacción, una tensión que genera un cambio conformacional en la región interna del quinérocos, lo que puede generar que estas proteínas se liberen por un cambio conformacional de nuevo. Y cuando esas proteínas se liberan, el checkpoint es silenciado, puesto que ya las proteínas del checkpoint no están localizadas en el quinérocos. Y como no tenemos BAP1 con KNL1, que altamente promueve la actividad de la quinasa, probablemente la quinasa es liberada o simplemente es inactivada, y ya estas proteínas no pueden ser altamente fosforiladas, por lo cual las conexiones con los microtúbulos pueden ser estables y la segregación puede ocurrir normalmente. Planes futuros, pensamos usar nuestras líneas estables celulares para continuar con estos estudios. Queremos identificar o tratar de mapear muchas proteínas en el quinérocos con estas diferentes regiones de KNL1, determinar cuál es la posición con respecto a esta proteína, y a pesar de que no lo nombré, KNL1 también tiene una región que ha sido determinada que interactúa con microtúbulos directamente. Entonces la idea es investigar cuál es el rol de este dominio de KNL1 que interactúa con los microtúbulos. Los agradecimientos, el laboratorio, los integrantes del laboratorio donde estoy. En mi trabajo, Tina es una estudiante de pregrado que ha sido de gran ayuda en mi trabajo. Básicamente las personas que están los nombres en amarillo, Jean es una técnica del laboratorio y también, y Jennifer de Luca es mi advisor. Y muchas gracias y para comenzar a responder preguntas. Aurora B es la única proteína que puede fosforilar las moléculas del complejo multiproteico. No, hay otras quinasas como, yo no la mencioné, pero creo que estaba en uno de los esquemas, en PS1, es otra quinasa que también se conoce por estudios de proteómica, se conoce que también puede fosforilar este complejo proteíco. Sin embargo, en células hasta ahora los sitios que han sido estudiados que realmente afectan estas conexiones con microtúbulos son de Aurora B. Entonces aún no se sabe cuál es el rol de la fosforilación por otras quinasas, pero sí. Y además lo otro que no mencioné, yo me enfoqué mucho en un solo sitio de fosforilación, pero Aurora B puede fosforilar, creo que se han determinado hasta 9 sitios. Y por eso realmente no es como se pinta en el diagrama, ¿no? como una fosforilación ya interacción, es algo más regulado, y se supone que es una interacción electrostática. Entonces cuando hay mucha fosforilación, por eso se interrumpe la conexión, pero si la fosforilación no ocurre en todos los sitios, probablemente todavía hay interacción aunque no tan fuerte. No, todos los experimentos, el único data canguro es el del checkpoint, pero los experimentos son en células humanas, en gilacelas. Y los experimentos también, no las líneas celulares, pero muchos de los experimentos iniciales se repitieron en células no cancerígenas, que son células epiteliales
porque las células que son mayormente se trabajan en in vitro cultivo celular son células cancerígenas porque las puedes crecer en el laboratorio constantemente. Entonces siempre es bueno chequear en células que no son cancerígenas si realmente no tienen el mismo efecto o no. Entonces si logramos, pero estos resultados no los mostré. Y estos miembros de quirófano en cualquier estado son conservados ya en mamíferos. Sí, son conservados desde el GIS, son conservados en cuanto a su función, pero en términos de secuencia son bastante alejados. De hecho, en el organismo que más se ha estudiado esta proteína es en C. elegans, y en C. elegans KN1 es la tercera parte de la proteína humana. Entonces, por eso aún, a pesar de que es conservada y tiene la misma función en organismos de levadura, realmente es mucho más grande en humanos y no se ha podido. Realmente creo que es una de las razones por las cuales no se estudia mucho, porque es difícil de noquear el gen, es difícil de expresar, es tóxica en levadura. Cada que la quieres expresar para purificarla, nunca nadie la puede purificar. Es una proteína un poquito compleja. ¿Y qué tipo de microscopio estaban usando para la inmunodeficiencia? Usamos fluorescencia normal. Sí. Y una cosa más, ¿qué tiempo real entre el video de En esas células el tiempo de mitosis es aproximadamente 25 minutos y en células humanas es aproximadamente 40 minutos, pero también depende del tipo de célula, cambia, depende del tipo de célula. Tenía una pregunta como de tú dices que los resultados del Brexit, diferenciamiento, eran unos signos y luego tenían que reproducirse cómo se dan eso. Sí, es un sistema que es ahora mi sistema favorito. Ya no quiero hacer sino eso, porque hay unas, tú puedes, mejor dicho, se han generado, y de hecho yo pedí las células de otro laboratorio, son unas células gilatal, que les mismas gilatal, que alguien hizo por un método normal de generación de células estables, con los cuales simplemente haces tu transfección con un plásmido y empiezas a seleccionar con drogas. Ese plásmido tiene una droga, se selecciona con drogas y ese plásmido se inserta en algún momento aleatoriamente en un lugar del genoma. Es un proceso un poquito más largo, pero así es como la mayoría de células estables se generan. Entonces lo que ellos hicieron fue colocar un fragmento en lugar de una proteína, de un gen que genera una proteína, colocaron pues sitios de inserción que son reconocidos por la recombinasa que se conoce en levadura. Entonces, no sé si recuerdas, pero en levadura tiene este mecanismo de recombinación homóloga. Entonces, levadura tiene una recombinasa que va y reconoce sus sitios y inserta un pedazo de ADN siempre en el mismo sitio donde lo reconoce. Entonces, lo que hicimos es insertar esos sitios en ese sitio del genoma, y lo que nosotros hacemos es coger esas células, generar plásmidos que contienen esos mutantes, pero al mismo tiempo contienen también esos mismos sitios de flanqueo. Hacemos transfección de las células con eso, más la transfección de la recombinasa, y cuando ellos están juntas en la célula, la recombinasa es capaz de reconocer los sitios y ponerlos en el mismo sitio, cualquiera de los mutantes. Entonces así genera líneas isogénicas, puesto que todas van a llegar al mismo pedacito del genoma establemente. Y aparte de eso es súper chévere porque al mismo tiempo el plásmido contiene un promotor que es invisible. Entonces la proteína, y funciona muy bien cuando las proteínas son tóxicas, como por ejemplo en este caso que los niveles de expresión son difíciles de controlar. Funciona muy bien porque tú tienes crecidas tus células y solo cuando quieres hacer tu experimento adicionas por ejemplo el antibiótico, que libera, es como un supresor que siempre está ahí, eso libera el inhibidor y ya del promotor, y ya la proteína se puede expresar. Entonces es un sistema que vende la compañía Vitrogene, pero ya básicamente han generado y todo el mundo se lo pasa. pero Y siguiendo solo eso, ¿cómo es la dinámica entonces con el silenciamiento? ¿Hace primero el silenciamiento, espera y después hace el resto? tú puedes hacer cualquiera, eso es lo chévere, porque lo que pasa es que, como tú sabes, un gen contiene no solamente, digamos, en la región promotora, tiene el promotor endógeno del gen,
Entonces lo que tú puedes hacer es adicionar un RNA de interferencia que reconozca la región promotora, pero en el plasmid mutante que estás insertando, tú tienes un promotor exógeno, como por ejemplo el CNV. Entonces la mayoría de expresiones en células utilizan un promotor que se llama el histomegalovirus, y ese promotor no es el endógeno, entonces la proteína se va a expresar, así estés bloqueando el promotor endógeno, tú estás perfectamente expresando tu proteína mutante. Lo otro que se puede hacer es, por ejemplo, en mi caso, en lugar de RNA de interferencia contra los promotores, yo tengo muchos diferentes RNAs de interferencia que van a diferentes sitios de la proteína. Entonces, por ejemplo, en un mutante, digamos en un mutante de estos, por ejemplo en el 300N, entonces yo coloco en mi experimento un RNA de interferencia que está contra esta porción. Entonces, como esa porción no está aquí, contra la porción del gen. Como eso no está aquí, no me afecta este mutante, pero sí me está noqueando el gen endógeno. Pero en este caso, por ejemplo, no podría usar el mismo RNA de interferencia, entonces aquí uso un RNA de interferencia contra esta porción. ¿Y entonces en eso cuánto tiempo te limita para evitar que se reactive tu expresión entonces? Sí, es una buena pregunta y eso sí es totalmente experimental. Usualmente, pues obviamente las cantidades que uno coloca de RNA de interferencia son grandes, entonces uno siempre coloca un exceso y usualmente lo que uno hace es determinar, nosotros entrenamos con 24 horas, 48 horas, 72 horas, empezar la forma más feliz con working back, porque tú puedes hacer el bloqueo del gen y conectar células a diferentes tiempos, correr por Western ver si la proteína todavía está o cuando vuelve a aparecer, y así determinas cuál es el mejor momento en el que realmente tu proteína es completamente en cero, aunque nunca nadie puede decir que tiene un 100% de noqueo de un gen, al menos de esta manera, a menos que sea un knockout, que ya es diferente. Pero en esta forma que es knockdown, puedes determinarlo experimentalmente y cambia para cada proteína. Hay proteínas, a mí me ha tocado, por ejemplo, esta proteína, de hecho nunca fui capaz de bloquearla completamente, porque tenía que esperar hasta una semana, porque la estabilidad de la proteína es tan grande y el turnover es tan grande que no, que así estás bloqueando el mRNA, la proteína todavía sigue, entonces tienes que asegurarte que todo se haya degradado. Es muy experimental. Una pregunta acerca de la metodología de microscopía de fluorescencia. Según entiendo, tú le tienes que poner una proteína fluorescente para poder tener la imagen, ¿cierto? Pero, ¿podrías explicarnos cómo es posible que tú tengas entonces contrastes de dos imágenes y la proteína fluorescente es una sola? O sea, metodológicamente tú irradias por dos frecuencias y tienes dos respuestas diferentes, pero la proteína tiene que ser entonces tienen que ser diferentes para poder que tengas dos respuestas diferentes. Sí, en este caso de los, cuando yo menciono los, por ejemplo aquí, en este caso este es uno de los, por ejemplo, uno de los mutantes que tiene un 10. Entonces esto lo puedo observar por el canal del microscopio que tiene la excitación de ese cloroforo y la emisión de ese cloroforo, entonces yo puedo ver. Pero cuando estoy evaluando esto, yo no lo hago con una proteína fluorescente, aunque se podría hacer, yo puedo meter hasta 3 proteínas fluorescentes al mismo tiempo de diferentes, o sea, tallar 3 proteínas con 3 proteínas de diferentes colores, porque son 3 cloroforos diferentes. Entonces si mi microscopio tiene los filtros necesarios, entonces yo puedo observar en la misma célula 3 canales distintos al mismo tiempo. En este caso, todo lo que yo mostré se llama por inmunofluorescencia, no es de esta manera, no es con una proteína fluorescente, sino que se hace con anticuerpos. Entonces lo que nosotros hacemos es fijar las células y cuando las fijamos podemos teñir con un anticuerpo que es específico para esa proteína. Entonces ese anticuerpo usualmente es un anticuerpo primario que puede estar enlazado a un fluoróforo y mirarlo en el microscopio, o lo que nosotros hacemos es tener toda una gama de anticuerpos primarios y tenemos muchos, les llamamos sabores de anticuerpos secundarios. Entonces si sabes que ya estás ocupando el canal verde, entonces ocupo con le pongo un color rojo al secundario, o le puedo colocar un azul, o le puedo colocar de otro color para poder verlos en paralelo.
pero en teoría se puede hacer, ¿sabes? Nosotros a veces, aquí no lo muestro, pero a veces puedes, por ejemplo, para mirar los cromosomas, puedes hacer una histona que tiene una proteína cherry en lugar de la verde. Y los mitos, pues, creo que sí lo mostré en la primera película cuando ves los primeros por verdes y los microtubulos en rojo. Estos son en vivo y estos son con proteínas variadas de diferentes colores. Entonces todo depende de qué microscopio tienes y realmente cuántos canales, cuántos ciclos y eso es lo que te permite realmente. Pero hay toda una gama impresionante hoy en día. Esto es toda una ciencia. Hay gente que se dedica solo a generar proteínas fluorescentes y diferentes. Gracias por el seminario, me parece fascinante. En tu introducción tú comentaste posibles relaciones entre aneuploidía, cáncer de cancerígenas. Entonces, quería preguntar si podrías hacer un poquito más al respecto y también se sabe algo con respecto al envejecimiento celular y el efecto que podría tener en el envejecimiento. Es muy interesante, honestamente yo no soy muy experta en cáncer, pero sí lo que sabemos es que, o lo que se sabe hoy en día, es que aneuploidía sí definitivamente está ligado al cáncer, pero durante muchos años siempre se pensaba que aneuploidía era la causa. Así tienes una célula, tiene un número incorrecto de cromosomas, la célula enloquece, comienza a tener más mutaciones, células proliferan anormalmente, entonces hay cáncer. Sin embargo, hoy en día hay estudios que demuestran que realmente puede no ser el caso. De hecho, creo que escuchaba a alguien hace poco decir que nosotros en el cuerpo, por ejemplo, las células del hígado, tenemos células que naturalmente tienen incorrecto número de cromosomas y aún así sobreviven normalmente. Entonces, es algo que aún es como el huevo y la gallina. Realmente no se sabe. Lo que sí se sabe es que una célula normal tiene cáncer y se encuentra en aneuploidía. Y hay casos en los que sí podría ser que aneuploidía genera cáncer, pero yo no creo que sea totalmente lineal. Yo creo que la idea hoy en día es que es una combinación de cosas, que probablemente no es solamente una mutación como gente que empieza, una mutación en una ruta que está más arriba de las otras y es lo que empieza a generar. Puede ser, la idea hoy en día es que es la acumulación de mutaciones y probablemente mutaciones en estas proteínas del genérico que pueden tener esas conexiones erróneas o problemas de segregación o por ejemplo mutaciones en las proteínas del checkpoint. Esas también son muy importantes, puesto que si el checkpoint no funciona, la célula no puede esperar a que lo repare, sino que continúa mal. Entonces, yo creo que hoy en día se piensa que es una combinación de todo eso, y a pesar de que durante mucho tiempo la aneuploidía siempre fue como, si es la causa del cáncer, hoy en día eso se está retirando un poquito del cáncer. Pero en cuanto al envejecimiento celular, nosotros sabemos, al menos en células in vitro, uno lo puede observar. Uno realmente trata de mantener células frescas, recién salidas del freezer, porque uno puede observar cómo durante muchos ciclos de división las células comienzan a tener más y más errores. Pero por supuesto, esto es in vitro, no son las mismas condiciones que en un organismo completo. Pero pues esa es la idea también. La idea del envejecimiento puede ser no solamente el proceso de división celular, pero también el problema de la telomerasa, que se supone que está más ligado a esto. Y hoy en día hay otros artículos que salen que indican que la telomerasa también está involucrada en ese proceso, pero todavía no se entiende muy bien. ¿Este tipo de mecanismo también opera de forma similar en plantas? En plantas es complicado. Yo no sé mucho de mitosis en plantas, sé que apenas está arrancando algunos grupos, de hecho hay un grupo en Europa ahora y un grupo en Japón que están fuertes tratando de entender el mecanismo, sobre todo porque la ploidía en plantas es muy distinta, entonces yo creo que es complicado y además depende de la planta. Hay unos trabajos hermosísimos, pero la gente que se enfoca en plantas que no tienen centrosoma. Entonces yo no lo mencioné, pero pues las células humanas tienen de donde emanan los microtúbulos, son unas estructuras bastante complejas y de ahí salen los microtúbulos. Y en plantas hay unos que no tienen y aún así pueden formar un uso mitótico perfecto. Y, o sea, ¿cómo? Realmente sí, o sea, los mecanismos en general, sí hay ginerocols, sí se forma un uso mitótico,
pero yo creo que la regulación y cuáles proteínas son necesarias y cuáles no es bastante diferente y depende de qué especie. Pero sería fascinante, como una de las cuantas cosas que podría estudiar. ¿Tienes alguna idea de cómo es que hagan esos microtubulos a las informaciones? Esa es la pregunta que siempre doy. Eso se ha estado estudiando desde hace décadas y realmente es un mecanismo fascinante porque la gente no, o sea, los científicos todavía están locos, o sea, ¿cómo? O sea, desde un punto de vista de la ingeniería, realmente cómo. Porque algo que yo no mencioné para no complicar más el asunto es que los microtubulos constantemente están polimerizando y depolimerizando. Entonces, en todos los que ves, y por eso son dinámicos, es que están adicionando unidades de tubulina y sacándolas, siempre. Solo en la etapa cuando realmente se estabilizan un poquito, que es la dinámica todavía funciona. Y cuando ya se están segregando, lo que sucede es que el microtúbulo se depolimeriza rápido y esa fuerza de polimerización se ha demostrado que es lo que genera la fuerza para separar los cromosomas. Entonces la pregunta es, ¿cómo si se está depolimerizando, cómo mantiene agarrado el género? O sea, es como si supiera que la cuerdita está ahí detrás, pero ¿cómo? O sea, molecularmente, ¿cómo? ¿Cuáles son las proteínas? Realmente en levadura hay un modelo muy bonito que propone una proteína que se llama DAM1, que forma un anillo. O sea, es una proteína